El enjambre Golgari es el gremio negro y verde del plano y la ciudad de Ravnica. El enjambre Golgari es la encarnación de la vida y la muerte. Las enormes masas del enjambre creen que la vida y la muerte son naturales e igualmente esenciales. Para ellos son elementos naturales de un ciclo sin interrupción intermedia. El crecimiento es un poder que llega lentamente, pero también es despiadado e inevitable, y esto hace que el crecimiento sea una virtud clave del poder del enjambre. Con sus muertos siendo plantados y regenerados como plantas zombies, su magia de reanimación ha convertido a los Golgari en el gremio ravnicano más grande. Al igual que un enjambre de insectos, los Golgari a menudo parecen comportarse más como un solo organismo que como un grupo de individuos. Todo el enjambre está impulsado por un instinto primario de sobrevivir y reproducirse. Son de los proveedores de alimentos más grandes de Ravnica y sirven una papilla barata, abundante y repleta de nutrientes a aquellos que no pueden permitirse carne costosa o productos generados mágicamente. El enjambre Golgari está formado por muchas subfacciones, cada una con su propio objetivo. Su parún reverenciado es el legendario nigromante Svoktir, el dios zombie. Facciones Golgari. Teratógenos. Hasta el decamilenio, los teratógenos eran la clase gobernante de los Golgari. Estaba formada principalmente por seres no humanoides como plantas, mutantes, arpías, nagas, grifos y centauros. Hoy en día, como clase, no tienen ningún estatus. Sin embargo, algunos miembros individuales, como una gorgona, aún pueden tener autoridad sobre algunos de los miembros del enjambre. Debcarin. Los Debcarin son una raza de elfos melancólicos, atractivos y a menudo ambiciosos. De todas las facciones de Golgari, los Debcarin son los que más presionan para que se expanda el territorio de Golgari. Están presididos por una sacerdotisa que llaman Matka, que actualmente es Isoni. Lotlet. Los Lotlet son la facción irregular de los Golgari de no muertos nigromantes aglutinantes de hongos y otros miembros asociados con los muertos inquietos. Aunque la mayoría de los no muertos Golgari son construcciones fúngicas sin mente mantenidas por magia nigromántica, los Lotlet tienen algunos no muertos más o menos inteligentes entre ellos, además de algunos nigromantes de alto rango que hablan por la facción. En general, los Lotlet sirvieron como fuerza laboral para el programa constante de recuperación y expansión de los Golgari. El líder actual de los Lotlet es Bratislav, un nigromante humano hábil pero engreído. Kraul. Los Kraul vivieron durante siglos en la periferia del enjambre, pero ahora son un grupo ascendente. Estos seres insectívoros de 6 patas son testarudos y de mente literal. Bajo el mando de Masirek, los Kraul son leales a Braska, en lugar de al enjambre en su conjunto. Okran. Aunque muchos los descartan como una leyenda urbana, los asesinos de Okran son un culto de mercenarios Golgari que opera desde la ciudad subterránea y se especializan en asesinatos por venganza. El culto fue liderado por Braska antes de convertirse en la líder del gremio. Los Okran, la mayoría de ellos elfos Debcarin, son conocidos por la virulencia de sus venenos. Arcaicos. Una delicada y sofisticada raza de elfos, conocida como los Arcaicos, fue una vez una facción importante en Ravnica. Fueron enterrados en ataúdes en Umerilek, el mausoleo de los Arcaicos. Regresaron como asistentes zombies de Braska. En contraste con los zombies regulares animados por hongos de los Golgari, conservan un mayor grado de inteligencia y agencia. Siguen vistiendo su majestuoso atuendo, a pesar de su moho y podredumbre. El líder de los Arcaicos es el liche Storrad. Historia. Fundado por el Parun Svoktir, un nigromante Debcarin convertido en liche, el enjambre Golgari funciona como el sector agrícola y de recuperación de desechos de la sociedad ravnicana. Después de su muerte mortal, Svoktir reanimó su cadáver. También modificó su cuerpo incorporando partes del cuerpo de otros. Usó el pecho del Parun Sisarsim del clan Gruul, por ejemplo, para crear un ser más perfecto y más fuerte. Durante la historia del bloque de Ravnica, el liderazgo de los Golgari fue disputado una y otra vez, en gran parte debido a las numerosas facciones que competían por el control de su gremio.
Los más destacados entre ellos fueron los Depcarin, de los cuales Sabra era la cabeza, y los teratógenos, que estaban compuestos predominantemente por híbridos de plantas y zombies, así como, aunque en menor medida, murciélagos gigantes, gorgonas, arpías y otras criaturas monstruosas. Hasta los eventos del Decamilenio, los teratógenos mantuvieron la hegemonía sobre el enjambre Golgari. Menos de un milenio antes del Decamilenio, las Hermanas de la Muerte Pétrea, originalmente un quinteto de gorgonas, intentaron derrocar al Parun Svoktyr. Aunque dos de las hermanas murieron, tuvieron éxito en su golpe y pudieron destruir y pudrir todo, excepto la cabeza de Svoktyr, que su magia nigromántica mantuvo intacta. Las tres hermanas restantes, Ludmila, Lexia y Lidia, mantuvieron a Svoktyr bajo arresto en una tumba en el cañón Grigor. En el cambio de Decamilenio, los Depcarin, liderados por la Matka Sabra, con la ayuda del Parun de la casa Dimir y el maestro del gremio, Sadek, tomaron el control del gremio. Sabra resucitó a Svoktyr, a quien utilizó para derrocar a las Hermanas de la Muerte Pétrea, y luego utilizó la antigua y poderosa magia Matka para liberar su espíritu de su cabeza para poder agregarlo a su cetro. Después de esto, Sabra se proclamó como la nueva maestra del gremio Golgari. Como siempre, Sabra, ávida de poder, intentó infiltrarse en el cónclave Selesnya con sus Quiet Men y trató de tomar sutilmente el control, pero Sadek la traicionó y le rompió el cuello para debilitar al cónclave. En el libro Disensión, Sadek es derrotado con la ayuda del hermano de Sabra, Harad, quien asume el control del enjambre Golgari. Más tarde, fue sacrificado por Isolda como parte de un ritual para despertar a Rakdos, el Parun del culto de Rakdos. Harad, sin embargo, sobrevive al usar la nigromancia para convertirse en un zombie liche y conserva su manto de liderazgo sobre los Golgari. La sede del gremio del enjambre Golgari en el bloque de Ravnica es Svoktos, una antigua catedral elaboradamente decorada y dorada del sindicato Orzhov. Svoktos es una estructura semiviva en la que se encuentra la cabeza separada y cortada de Svoktyr, y se afirma que se mueve a medida que cambia el centro del territorio Golgari. Durante el bloque Regreso a Ravnica, Harad fue el siguiente maestro del gremio del enjambre Golgari. Tras la disolución de los gremios, los Golgari se quedaron más o menos como estaban. Durante 10.000 años habían sido la máquina silenciosa que mantenía en funcionamiento las partes desagradables pero esenciales de Ravnica, y no conocían otra vida aparte de los húmedos túneles de la ciudad subterránea. Harad mantuvo su poder sofocando sin piedad cualquier rumor de motín o disidencia de los teratógenos. Esperó el momento oportuno, sabiendo que el mundo de la superficie estaba sufriendo sin la estructura y el apoyo de los gremios, y que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas volvieran a la normalidad. A Corozda se la suele llamar el nuevo ayuntamiento de los Golgari. En realidad, este inmenso laberinto circular de ruinas cubiertas de vegetación y hongos rodea la catedral arqueada de Svoktos. Corozda era la guarida del maestro del gremio Harad y el lugar donde se reunía con su irregular corte de asistentes. Está patrullada por una gran variedad de alimañas, insectos gigantes y zombies. Durante el bloque Gremios de Ravnica, en un momento no especificado, Harad fue tomado prisionero en un rincón escasamente poblado de la ciudad. Complacido con el papel de la caminante de planos Braska en la obtención del sol inmortal en Ixalan, Nicole Bolas la recompensó con la información sobre dónde estaba encarcelado Harad. Como líder de los marginados entre los Golgari, juró llevar justicia a Harad y reemplazarlo con un líder del gremio más digno. Ella eliminó a Harad y se convirtió en la nueva líder. Los Golgari estaban convencidos de que las instituciones de Ravnica estaban al borde del colapso y que la ausencia del pacto viviente lo demostraba. Sin embargo, los Golgari no se sorprendieron ni entraron en pánico por esto, porque creen que todas las cosas eventualmente se pudren y mueren, y de esta descomposición florece una nueva vida. Por lo tanto, los Golgari vieron el inminente conflicto intragremial como un empujón final necesario para dar inicio a una nueva era, su era. Los Golgari se estaban preparando para la agitación, habiendo sellado muchos de los pasajes que conducían a la ciudad subterránea,
haciendo que su territorio pareciera una fortaleza subterránea inexpugnable. Después de que Braska matara a Hesperia, viajó por los planos hasta Ixalan para escapar de ser asesinada por Ral Zarek, dejando a las distintas facciones Golgari luchando por la supremacía. Como resultado, no estuvo presente en Ravnica cuando comenzó la invasión de Bolas. Sin embargo, le preocupaba que el enjambre Golgari se desintegrara sin ella, y finalmente decidió regresar a Ravnica por preocupación por su gente. Al regresar a casa, se encontró con Ral y Kaya en la ciudad subterránea, donde estaban tratando de convencer a los otros líderes Golgari para que apoyaran su causa. A pesar de las sospechas de Ral y Kaya sobre la Gorgona, Braska unió a los Golgari una vez más y comprometió al gremio a luchar contra Bolas. Con la ayuda de Ahani y su equipo de Planeswalkers, pudieron evacuar a muchos civiles a los túneles debajo de la ciudad, donde estarían a salvo de la Horda del Terror. Después de la guerra, aunque Braska seguía siendo la maestra del gremio del enjambre Golgari, durante su ausencia su posición fue disputada. El chamán elfo Zebraya, el Defcarin Isoni, el troll Barols, el Kraul Asdomas y el antiguo líder Storrev afirmaron tener derecho al título. Cuando regresó, todos aceptaron su liderazgo nuevamente, excepto Isoni, la Matka. Hubo rumores de una rebelión Defcarin. Durante la invasión del multiverso de Nueva Pyrexia, una Braska recientemente completada lideró las fuerzas pirexianas en Ravnica. Como resultado, los Golgari cayeron ante Piresis más rápido que cualquier otro gremio, experimentando una completitud casi total, y eventualmente invadiendo la ciudad subterránea para lanzar un ataque total en la superficie en gran parte incompleta. Corozda fue llevado a la superficie de la ciudad por el árbol de la invasión, agrietando la superficie del gremio y destruyendo muchas casas Golgari. Después de la invasión, como gremio que encabezó la invasión pirexiana de Ravnica, el enjambre Golgari sufrió las consecuencias. Los Golgari fueron denunciados unánimemente por los demás gremios, sus miembros rechazados y vilipendiados. Muchos de los Golgari supervivientes se vieron afectados en masa. Los pocos que quedaron se dividieron en dos categorías: los que todavía creían en el gremio y estaban decididos a verlo rehabilitado, y los que eran tan notorios que no tenían otras opciones. No hay un líder interino del gremio. En ausencia de Braska, los líderes restantes de las diversas facciones Golgari, en una rara muestra de unidad, la denunciaron rotundamente y la despojaron de su título con la esperanza de distanciarse de sus actos. Cada facción hubiera querido reclamar el título para sí misma, pero ninguna había sido capaz de reunir suficientes seguidores para obtener una victoria decisiva y consolidar el gremio una vez más. Mecánicas en el juego. Dragar. El dueño de una carta en un cementerio con Dragar puede devolver la carta a su mano al elegir omitir su robo y moler una cantidad de cartas. Ese número está escrito en cada carta con Dragar. Carroñar. Es una habilidad activada que funciona solo mientras la carta con la habilidad está en el cementerio. Exilia la carta del cementerio poniendo una cantidad de contadores +1/+1 igual a la fuerza de la carta exiliada sobre la criatura objetivo. Se activa solo como un conjuro. Despojos. Cada habilidad de despojo es diferente. Proporciona efectos progresivos por cada carta de criatura en el cementerio del jugador que la lanzó. Tipos de criaturas. Entre las especies y razas asociadas con el enjambre Golgari se incluyen bestias, centauros, cocodrilos, perros, elementales, elfos, hongos, gigantes, gorgonas, grifos, arpías, horrores, humanos, diablillos, insectos, sanguijuelas, nagas, pesadillas, cienos, plantas, saprolines, escorpiones, esqueletos, arañas, trolls, gusanos y zombies. Entre las clases asociadas con el enjambre Golgari podemos ver asesinos, detectives, druidas, pícaros, exploradores, chamanes, soldados, guerreros y magos. Y este fue el trasfondo y las características del enjambre Golgari. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse
y active las notificaciones que va a haber mucho más contenido. Muchas gracias por ver.